Prepárense para una inmersión en un caso que ha fascinado y atormentado al mundo durante años. Sí, sí. Hoy nos adentramos en las sombras de la desaparición de Madeleine McCann, Un misterio. un misterio que nos transporta a la soleada costa del Algarve portugués, donde unas vacaciones familiares se tornaron en una pesadilla impenetrable. Sí, una pesadilla de la que no se ha podido despertar. En este deep dive vamos a explorar las claves de este enigma, Usando el artículo de la Wikipedia en español como nuestro mapa, desgranando la información disponible en ese artículo que nos servirá como mapa en este viaje a través de la sombra. exacto. Lo fascinante de este caso y a la vez lo más perturbador es la maraña de elementos que lo componen. Desde las primeras sospechas que surgieron como sombras chinescas hasta las controversias internacionales que roparon la investigación. Empecemos por el principio, situándonos en el escenario de esta tragedia. Imaginen la idílica Praia da Luz, Sí. el sol bañando la costa portuguesa. Una familia británica disfrutando de unas vacaciones aparentemente perfectas. A simple vista, un paraíso. Madeleine McCann, una niña de tan solo 3 años, Sí. se encontraba allí con sus padres ¿Y sus dos hermanos menores? y hermanos. Era 3 de mayo de 2007. Una fecha grabada en la memoria del mundo. Una noche que prometía tranquilidad La calma antes de la tempestad. y que, sin embargo, se transformaría en un punto de inflexión irreversible. Sí. Una noche que comenzó como cualquier otra con los padres cenando con amigos en un restaurante cercano al apartamento donde dormían sus 3 hijos. Ajá. Un escenario cotidiano que se convertiría en el preludio de una pesadilla. Y es aquí donde la historia da un giro repentino y aterrador. Sí. A las 22:00, Kate McCann, la madre de Madeleine, se acerca al apartamento para comprobar que sus hijos están bien. Una madre preocupada, como cualquier otra. Al que encuentra la hiela, Eh, la sangre. La cama de Madeleine vacía, la voz. La cama de Madeleine está vacía. Un vacío que se convertiría en un abismo. La ventana del apartamento está abierta. Como si una presencia invisible hubiera entrado y salido sin dejar rastro. Como si una presencia invisible hubiera entrado y salido sin dejar rastro. La pequeña Madeleine esfumada. La pequeña Madeleine ha desaparecido. La desaparición de un niño siempre es un evento desgarrador, Ya. pero las circunstancias que rodearon la desaparición de Madeleine la convirtieron en un caso mediático sin precedentes. Ajá. Un enigma que capturó la atención del mundo entero y que aún hoy sigue generando escalofríos. En esos primeros momentos, la angustia de los padres, la incertidumbre, la búsqueda frenética, Sí. debieron ser insoportables. Un torbellino de emociones. La policía local se involucró de inmediato, Sí, pero pero las primeras horas, esas que en casos como este son cruciales, cruciales, sí. se esfumaron sin respuestas, intensificando el misterio. Las primeras hipótesis que surgieron apuntaban a un posible secuestro por parte de una red de pedofilia. Una idea aterradora que rápidamente se extendió por los medios de comunicación. Alimentando el miedo y la especulación. Sí, también se barajó la posibilidad de una red de adopción ilegal. Ajá, Una teoría que añadía otra capa de complejidad a este caso, sí. ya de por sí laberíntico. La investigación inicial, en lugar de disipar las sombras, pareció aumentar la confusión. Se cuestionó la actuación de la policía portuguesa, Sí. especialmente en lo que respecta a la gestión de la escena del crimen Uy. y la recopilación de pruebas. Ajá. Se cometieron errores, se Sí. perdieron oportunidades. Y la sombra de la duda se extendió sobre la investigación. Y mientras la policía buscaba respuestas, la atención mediática se intensificaba. Creando un clima de presión y especulación, Sí. que no hizo más que dificultar la búsqueda de la verdad. Los medios, como un monstruo de 1000 ojos, escudriñaban cada detalle, Sí. amplificando los rumores Y las teorías. y las teorías, a veces en detrimento de la propia investigación. Y a medida que los días se convertían en semanas, Surgían nuevos sospechosos. figuras que aparecían y desaparecían Sí. en este macabro juego de sombras. Uno de los primeros nombres en emerger fue el de Robert Murat. Un ciudadano británico Ajá. que residía cerca de los McCann. Murat se convirtió en arguido. Un término legal portugués Sí. que, aunque no implica una acusación formal, sí lo situaba en el punto de mira de la investigación. Se realizaron registros en su villa, pero no se encontraron pruebas concluyentes que lo vincularan con la desaparición de Madeleine. No, las sombras de la sospecha, sin embargo, ya se había posado sobre él. Y entonces, en un giro que nadie esperaba, los propios padres de Madeleine, Kay y Jerry McCann. Kate y Jerry McCann, se convirtieron en arguidos en septiembre de 2007. Un giro que conmocionó al mundo Sí. y sometió a los McCann a un escrutinio implacable, Ajá. especialmente por parte de la prensa sensacionalista británica. Imaginen la presión
el dolor, la incertidumbre, amplificados por el juicio constante de los medios y la opinión pública. Las sospechas se intensificaron Sí. cuando perros rastreadores detectaron el olor a cadáver y sangre en el apartamento de los McCann. Una prueba inquietante que sin embargo nunca fue concluyente. ¿Era realmente la sangre de Madeleine? Esa era la pregunta. ¿O se trataba de una pista falsa, otra sombra en este laberinto de incertidumbre? Las dudas, como fantasmas, se cernían sobre el caso. Y aunque las pruebas contra los padres nunca fueron sólidas, la sombra de la duda se mantuvo alimentando las Y especulaciones. teorías más oscuras. ¿Qué había sucedido realmente aquella noche en Praia da Luz? Es la pregunta que nos atormenta. ¿Se había desvanecido Madeleine en el aire? ¿O había algo más? ¿O había algo más? Algo terrible que se ocultaba tras la fachada de este paraíso vacacional. El misterio sigue vivo. La incertidumbre es quizás el elemento más inquietante de este caso, ¿no? Sí. Los años transcurren, las estaciones cambian, pero la falta de respuestas definitivas alimenta las teorías y la especulación como un fuego que se niega a extinguirse. Como si cada pieza de rompecabezas, en lugar de encajar, Sí. abriera la puerta a un nuevo abismo de preguntas, de posibilidades, haciendo que la imagen final sea aún más borrosa e inquietante. Un laberinto sin salida aparente. La búsqueda de Madeleine traspasó las fronteras portuguesas, convirtiéndose en un esfuerzo internacional Que conmovió a millones de personas. que conmovió a millones de personas. Se reportaron avistamientos en diversos países, Desde Marruecos, desde Marruecos, un país tan cercano tan cerca. y a la vez tan lejano, Sí, hasta Chile, al otro lado del mundo. al otro lado del mundo, Como si Madeleine se hubiera convertido en un fantasma que vagaba por el planeta. una niña fantasma. Pero ninguno de estos avistamientos condujo a una pista sólida, a una respuesta que calmara la sed de justicia. La esperanza, siempre presente, pero siempre esquiva. Es desgarrador pensar en la angustia de los padres. Aferrándose a cada posible avistamiento, a cada indicio de esperanza. Aferrándose a un hilo de luz en la oscuridad. Mientras el mundo entero observaba, juzgaba, especulaba. La presión mediática, la constante exposición al dolor, debieron ser insoportables. Sin duda, la presión fue inmensa y mientras la búsqueda se intensificaba, la controversia en torno a la investigación portuguesa crecía como una sombra amenazante. Una sombra que se extendía sobre todo el caso. Se criticó la tardanza en el análisis forense, Sí. el enfoque en ciertos sospechosos sin pruebas concluyentes y la posible contaminación de la escena del crimen. Errores que, como gotas de veneno, se filtraron en el proceso de investigación, dificultando más la búsqueda de la verdad. Errores que alimentaron la desconfianza hacia las autoridades portuguesas y la sensación de que se habían perdido oportunidades cruciales para resolver el caso. Como si la verdad, como un susurro en la oscuridad, se hubiera escapado entre los dedos de los investigadores. Exacto. Y en medio de este torbellino de información, de especulaciones y de críticas, Sí. Surgieron nuevas teorías que intentaban dar una explicación a la desaparición de Madeleine. Nuevas sombras que se proyectaban sobre el caso, complicando aún más el laberinto. Una de las hipótesis que cobró fuerza fue la del accidente. ¿Un accidente? Algunos investigadores plantearon la posibilidad de que Madeleine hubiera muerto accidentalmente en el apartamento Sí. y que sus padres, en un acto desesperado por protegerse, hubieran ocultado su cuerpo. Una teoría terrible. Una teoría terrible que arrojaba una sombra aún más oscura sobre este caso ya de por sí trágico. Sí, una sombra que se extendía sobre los propios padres. Esta teoría se basaba en los rastros de sangre encontrados en el apartamento y en un coche alquilado por la familia. Pero la pregunta seguía sin respuesta. Pero la pregunta seguía sin respuesta. ¿Era realmente la sangre de Madeleine? Las dudas, como espectros, se cernían sobre cada prueba, sobre cada teoría. La teoría del accidente, aunque controvertida, abría una nueva línea de investigación, Sí. sembrando la duda sobre la versión de los padres. Y alimentando las especulaciones en los medios de comunicación. Los medios, siempre ávidos de nuevas historias. La imagen de los McCann, ya empañada por la sospecha, se oscurecía aún más. Es importante recordar que a pesar de las sospechas Sí. y las teorías que se tejieron en torno a ellos, los McCann nunca fueron acusados formalmente por la desaparición de su hija. La justicia, como una balanza en equilibrio precario, Sí, no encontró suficientes pruebas para inclinar la aguja hacia la culpabilidad. la duda, siempre presente. En 2008 el caso fue archivado por falta de pruebas concluyentes, Si era falso. aunque se dejaba abierta la posibilidad de reabrirlos si surgían nuevas pistas. Una puerta entreabierta a la esperanza. Una decisión que, si bien cerraba un capítulo, dejaba muchas preguntas sin respuesta, muchas heridas abiertas. Sí, un capítulo que se cerraba pero no se terminaba. La historia de Madeleine, sin embargo, no termina ahí. No, la historia continúa. En
los años siguientes, nuevas investigaciones, como la Operación Grange de Scotland Yard, reavivaron la esperanza de encontrar respuestas, de arrojar luz sobre las sombras que aún envuelven este misterio. Como si la verdad, como un faro en la niebla, emitiera destellos que guiaban a los investigadores hacia un nuevo camino. Es aunque la verdad seguía siendo esquiva. Sí, La búsqueda de Madeleine no ha cesado. la búsqueda continúa. La esperanza de encontrarla, de saber qué le sucedió, realmente se mantiene viva. Una llama que se niega a apagarse. Como una llama que se niega a apagarse a la investigación alemana, que se centra en un nuevo sospechoso. Christian Bruckner, Christian Bruckner un nombre que ha resurgido de las sombras. ha aportado nuevas pistas y ha reavivado el interés por el caso. Un nuevo personaje entra en escena. Un nuevo personaje entra en escena, un hombre con un pasado oscuro, con secretos que podrían ser la clave para resolver este enigma. Un hombre que podría tener la llave del misterio. Bruckner, un delincuente sexual con antecedentes penales, se encontraba en la zona del Algarve en el momento de la desaparición de Madeleine. Su presencia allí, como una sombra siniestra, ha despertado nuevas sospechas, nuevas líneas de investigación. La policía alemana está convencida de que Bruckner está implicado en el caso, aunque aún no se han encontrado pruebas concluyentes que lo vinculen directamente con la desaparición de Madeleine. Las piezas del rompecabezas, aunque dispersas, parecen empezar a encajar, a dibujar una imagen que, aunque aún borrosa, apunta hacia una posible solución. Una imagen que aún no está completa. A pesar de la falta de respuestas definitivas, la investigación alemana ha logrado arrojar algo de luz sobre este oscuro misterio, reavivando la esperanza de que algún día se haga justicia. La justicia, un objetivo que a veces parece inalcanzable. La verdad, como un hilo invisible, parece guiar a los investigadores a través de un laberinto de pistas y sospechas. Un laberinto que esperamos tenga una salida. La búsqueda de la verdad, por más difícil que sea el camino, por más oscuras que sean las sombras que la ocultan, nunca debe abandonarse. La esperanza, el motor de la búsqueda. La justicia, aunque a veces lenta, incierta, debe prevalecer. La justicia, el objetivo final. Es un caso que nos deja marcados, ¿verdad? Una sensación de inquietud, impotencia, de preguntas sin respuesta. Sí, un caso que te hace reflexionar sobre la vulnerabilidad de la infancia. Que resuena en el silencio como un eco infinito. Un eco que nos persigue a todos. Un caso que nos recuerda que la maldad puede acechar en los lugares más inesperados. Sí, en cualquier lugar, en cualquier momento. La inocencia es frágil y que la verdad a veces parece un espejismo. Un espejismo que nos atrae, nos engaña. Un susurro que se pierde en el viento. Y lo que lo hace aún más perturbador es que a pesar de los años transcurridos, a pesar de los esfuerzos de la policía y la atención mediática, seguimos sin saber con certeza qué le sucedió a Madeleine. Es como si el caso estuviera envuelto en una niebla espesa, ¿no? Sí, una niebla que nos impide ver con claridad. Una niebla que difumina los contornos, que distorsiona las imágenes, Que nos confunde, nos desorienta. que nos impide ver con claridad. Y en esa niebla se mueven las sombras de los sospechosos. De las teorías, de las especulaciones. Cada una de ellas ofrece una posible respuesta, Sí, pero ninguna termina de encajar del todo. pero ninguna termina de encajar del todo. Y mientras tanto, la familia de Madeleine sigue esperando, Aferrándose a la esperanza. aferrándose a la esperanza, buscando respuestas en un laberinto de dolor e incertidumbre. Un laberinto del que parece no haber salida. Pues es importante recordar que más allá de las teorías y las especulaciones, hay una familia que ha perdido a una hija. Una niña que debería estar jugando, riendo, viviendo su vida. Un recordatorio de la fragilidad de la vida, de la importancia de proteger a los más vulnerables. Estar alerta de no bajar la guardia ante las sombras que nos acechan. Y aunque la verdad aún se nos escapa, la búsqueda de Madeleine continúa. Sí, y esperanza no se pierde. La esperanza de encontrarla, de saber qué le sucedió realmente, es la llama que mantiene viva la investigación. La llama que impulsa a los investigadores a no rendirse. La que impulsa a los investigadores a seguir adelante, a no rendirse ante la oscuridad. ¿Y tú qué crees que le sucedió a Madeleine? Te invitamos a reflexionar sobre este caso, a explorar el artículo completo de Wikipedia, a formar tus propias conclusiones. La verdad, como un rompecabezas incompleto, espera ser descifrada. Quizás algún día las piezas encajen y la niebla se disipe, revelando finalmente el destino de Madeleine McCann. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en el caso de Madeleine McCann. Un caso que nos deja pensando. Un caso que nos deja con más preguntas.